No, no seas Tres. cabrón, ¿eh? No vayas a grabar eso, porque si graban esa cara le van a hacer un meme. Sí, ya está grabando. Bueno, eso sí no te la puedes saber, Alberto, porque sí, Creo que va eso a sí ser es mi para primer meme. episodio. Sí. Nos hubiera tomado captura de pantalla de esa cara. Estuvo bueno. Sí, Pues sí, sí. seguimos grabando entonces. Sí, sí, y seguimos grabando todavía. Pero pues La hay que grabación programar Alberto, el marca, que vamos a empezar apenas. clic, clic. No seas cabrón con la cara, ¿eh? digo algún título de lo que vayamos a hablar en la presentación. Es... Bueno, sí, voy a comentar. Vamos a platicar un poquito de esto, un poquito de lo otro, ¿ok? ok. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, tardes a la hora que nos vayan a acompañar. Estamos en la Taberna del Pollo y el Metate. Nos da muchísimo gusto estar reunidos otra vez en este nuevo episodio, lo cual siempre tardamos un poquito en poder juntarnos porque es una realidad. Después de pandemia, todo se nos hizo un poquito más difícil juntarnos vía de esta manera. Y saludo con gusto a nuestros compañeros, amigos, hermanos, Arturo, Nicolás Sevilla. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas noches, mis queridos hermanos, aquí en una noche fría acá en Tijuana, pero muy a gusto, muy... Magnífico, saludamos con gusto a nuestro hermano Omar Chávez Treviño. Omar, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien, a gustos, también desde Saltillo, Coahuila. ¿Cómo estás, Nicolai? Muy bien, muy bien. Pues acá desde Tamaulipas los saludo yo también, Andrés León, su servidor, y mandamos un gran saludo, fuerte abrazo a nuestros compañeros Hazael y José Madrid, que no nos pueden acompañar en este episodio. Pero les mandamos un fuerte abrazo. Siempre están con nosotros y a veces somos tres, a veces cuatro, y nos vamos combinando. Y en esta ocasión especial, este episodio, vamos a hablar de varias cosas, entre lo que ha sucedido con la Gran Logia Valle de México. Vamos a platicar un poco qué son las conferencias, las confederaciones, siempre con el buen propósito, pues tratar de informar, no puedo decir instruir, cada quien va a hablar por sí mismo. Pero bueno, nuestros comentarios de uno al otro tratamos de enriquecer el tema y hacerlo lo mejor posible y de una manera muy sincera y tal vez amena y ojalá les guste. Comenzamos con el disclaimer. Omar, por favor, danos el honor. Lo mejor que sabes hacer no es esto. Hay otras cosas mejores que sabes hacer, pero esto también te sale muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, nomás recordarles a todos que las opiniones que se viertan en este episodios son opiniones meramente personales, no representan a ningún cuerpo, no representan nada de ninguna organización, ni siquiera el grupo como el del Pollo y el Metate. Son meramente opiniones, hoy somos tres personas con micrófono nada más, Bueno, dando sus comentarios y opiniones. puntos de vista. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Arturo, Omar, ¿traemos por ahí alguna botana o comenzamos con el tópico de lo que ha sucedido hace algunos días con Traigo, respecto a la Gran Logia Valle de México y la CMI? traigo un poquito de botana, es muy ligera. En los pasados días, bueno, de hecho, ahorita que estoy pensando, desde que no hemos grabado, han salido bastante buenas botanas. Dos en particular que me estoy acordando ahorita es que Joseph R. Biden, expresidente de los Estados Unidos, fue hecho masón a la vista por una gran logia Prince Hall, específicamente la gran logia Prince Hall de Carolina del Sur. Ah, Lo que sí, fue está, cierto. sí, sí, fue cierto. Lo que es muy interesante aquí es que esta es una de las pocas grandes logias Prince Hall que todavía no es reconocida por su contraparte, la Gran Logia de Carolina del Sur. De hecho, eso es lo que te iba a preguntar. Y Ujú. no sé, o sea, ¿sí es la única Prince Hall de Carolina del Sur o Sí, porque ya ves que bueno, también, es la PHA, la PHA, lo que se le conoce como Prince Hall Affiliated, es decir, es la
regular entre las grandes logias Prince Hall. Ok. Entonces, esta Que gran tiene logia de... legitimidad de origen. Exactamente. Esta logia Prince Hall, en cuanto Carolina del Sur decida que puede reconocer a Prince Hall de Carolina del Sur, sería en muchos casos inmediatamente reconocida por muchas, por ejemplo, la Gran Logia de California, que tiene lo que le llaman ellos, en inglés le dicen blanket recognition, es decir, un reconocimiento a todas en Ujú. cuanto la contraparte estatal les otorgue ese reconocimiento. Esa es la primera botana. Joseph R. Biden, pues primer presidente de Estados Unidos que es hecho masón en una gran logia Prince Hall, lo cual Y a la es vista. ya a la vista además, ¿no? Pero digámoslo así, independientemente del método, o sea, fue hecho masón en una Prince Hall, que es lo que es muy interesante. Oye, pero Eh, no, bueno, nomás para cerrar, dos cosas que a lo mejor luego hay que platicar. Prince Hall, yo pensaba que Texas fuimos de los últimos. Yo sabía que éramos de los últimos en haber reconocido a la contraparte y luego después de haberlo reconocido, todavía fueron unos 5 a 7 años para permitir visitación. Y pensaba, y yo no sabía que todavía quedaban grandes logias que no habían reconocido a su contraparte Prince Hall. ujú, Nomás para que sepan nuestro público, Prince Hall es la que inició como masonería afroamericana, la masonería negra, y se fue a distribuir cuando no permitían que entraran a las logias mainstream, que les llaman, o a las logias estatales. Ellos iban haciendo sus propias logias, que tenían el nombre, la característica Prince Hall, y se fueron propagando igual en cada uno de los estados hasta que casi casi fue una regla, ¿no? Que cada estado tenía sí, su contraparte. Hay también irregularidades sí. en cuerpos irregulares dentro del Prince Hall, pero creo que tienen hasta su Supremo Consejo Prince Hall, gran Sí. capítulo del Real Arco de Prince Hall. Sí. Entonces, El poco a Supremo poco ha Consejo venido una Sur, tendencia de que las contrapartes, que cada gran logia reconozca su contraparte. Perdón, Francisco. Sí, así es. Supremo Consejo Sur también Prince Hall, Supremo Consejo Norte Prince Hall. Sí, Ah, ¿en creo que nada serio? más, sí, creo que Sí, en la jurisdicción le llaman Supremo Consejo Unión o Supremo Consejo Unido, algo así, pero sí, tienen ahí una contraparte que hace, de hecho, creo que el año pasado o el antepasado, el Supremo Consejo de la Jurisdicción Sur firmó como lo que le llaman un compact, pues un tratado entre los cuatro, es decir, la Jurisdicción Sur, la Jurisdicción Norte y la contraparte Prince Hall Sur y Norte. Y son exactamente los mismos estados, es decir, Es lo que te iba a preguntar, ¿son básicamente la misma región, los mismos territorios? los mismos territorios, es el Dixie Line, lo que le llaman ellos. Sí, efectivamente. Entonces, siguen, o sea, en ese sentido así es. De hecho, pues lo mencionas, Omar, o sea, un poquito ahí desviándonos hacia el tema de Prince Hall. Hay tres estados, si no me equivoco, que todavía no reconocen a su contraparte, que es uno de ellos es Mississippi. ah, Pudiese ser, creo que Alabama, no, Arkansas, y la otra es West Virginia. Esas son las tres que, si no me equivoco. Y Luisiana es un caso especial. El caso de Luisiana reconoce a otra Prince Hall de otro estado, pero no la de Luisiana. La razón por ¿Cómo, eso, cómo? sí, por ejemplo, existe la Gran Logia Prince Hall de Luisiana. De Luisiana, que no la reconoce la que- mainstream de Luisiana. Exactamente, pero la Oh, mainstream reconoce a la Gran Logia, ahorita se me va, no sé cuál sea, pero digamos, reconoce a la Gran Logia de Prince Hall, Alabama. Es decir, no tienen problema reconociendo otras Prince Hall, dicen pero ellos, sí a esa. pero sí a esa. Y la razón en particular es porque la Gran Logia Prince Hall de Luisiana se ha estado comportando un poco al estilo, digámoslo así, Valle de México, Ah, donde inclusive traviesa, ya, por así decirlo. sí, por así decirlo, donde ya puso logias inclusive en Francia y en Florida. Entonces, pues está esa situación donde inclusive fueron no desconocidos por la contraparte de las otras grandes logias estatales Prince Hall, pero sí fueron suspendidos de lo que vamos a hablar hoy, de la conferencia de grandes maestros de Prince Hall.
de Norteamérica. Ese es algo que sucedió el año pasado, ¿no? Es algo reciente. Oye, Pero, entonces, ujú, y la Prince Hall de Carolina del Sur fue la que dijiste, ¿verdad? sí, donde Biden fue hecho. Ajá. Esa no tiene reconocimiento por su mainstream, por lo tanto, No, de su mainstream estatal, cuando digo mainstream me refiero a así la, es. no quiero decir blanca No es así. porque ya muchas grandes logias ya han aceptado afroamericanos, y muchas logias Prince Hall aceptan blanco, gente caucásica también, Sí, o, claro. o latinos, pero sí, También hay mucho sí, latino en Prince Hall, exacto. este, sí, pero sí, bueno, digo, hay que admitirlo, y estamos tocando un tema que a lo mejor no es lo que queríamos, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó vivir en Austin, que Onion Creek 220, la logia a la que pertenezco, fue hasta el 2007 que el primer afroamericano ingresa a la logia. Sí, Entonces, pues sí es un proceso lento, ¿no? sí, Pero a como lo lo que iba con la pregunta, mencionas, entonces, Biden ¿no? ahorita no está reconocido como masón más allá de Prince Hall, Carolina del Sur, Y las otras Prince Hall. y las Las otras otras, Prince Hall. entre Exactamente, ellas, sí. Ah, exactamente. Porque también tiene su Entonces, lógica como la digámoslo así. conferencia de grandes maestros. Ajá, digámoslo así, que si Biden se lleva su mandil y quiere trabajar en una logia mexicana, no le pudiésemos dar entrada porque no es masón reconocido. con toda la pena. Sí, con toda la pena. No es regular, ¿eh? No reconocido. Es no reconocido, no estoy diciendo que sea irregular. Oye, Es, según, nomás para cerrar, es que está muy buena la botana. Según estoy checando ahorita en este momento, Biden sería el primer presidente que ha hecho masón independientemente de las circunstancias, ujú. después de Gerald Ford. Sí, así es, creo que sí es. Fue hace muchísimo. ¿Ah? Sí, 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 Gerald Ford bastante. también, si no me equivoco, inclusive fue Shriner, fue más activo en Shriners. Creo que era Truman también, ¿no? Truman fue Bueno, gran maestro. Truman, Sí, gran maestro Ay, se me va ahorita el estado. Massachusetts. No, pero Ohio, no me acuerdo, la verdad es que no, voy a inventar el dato, pero sí fue gran Missouri, maestro. ¿no? Missouri, exactamente, Missouri. Fue gran maestro de Missouri. Pero sí. Nomás terminando igual el dato de Prince Hall, hay todavía hasta la fecha, creo que de hecho es Alabama, que es otra botana, por cierto, que los casos ahorita se están empezando a desenvolver, así que no sería muy prudente hablar mucho de ese tema, pero sucedió, inclusive fue comunicado en las redes sociales de los masones tejanos, donde a un hermano de California, creo que está, no es cierto, aquí voy a inventar, pero es un hermano de una logia que no es Prince Hall, no es Prince Hall, pero, pero es afroamericano, trató de visitar una logia en Alabama y le negaron la entrada aparentemente por ser negro. Entonces, es un caso que apenas se está desarrollando. Yo hago una respuesta por parte de la Gran Logia Alabama, la cual muchos hermanos no consideraron satisfactoria. Es un caso que yo creo que en las próximas semanas se va a empezar a dar. Y la razón es porque la Gran Logia Alabama, mientras sí reconoce a la Gran Logia Prince Hall de Alabama, todavía, como lo menciona Somar, todavía no hay intervisitación. Pienso yo, porque conozco a varios hermanos de Alabama y pues si bien es un estado que culturalmente o tradicionalmente se le ha visto como del sur, que están en contra tal vez de esta integración, eh, yo no los vi de esa manera, a mí me han tratado muy bien, entonces yo pienso más que nada que tal vez hubo una confusión. Estoy pensando ahora sí que por el tema no de la malicia, sino de la ignorancia, ¿no? Entonces, eso es un tema que está bastante interesante, que apenas está desarrollando, pero eso nos lleva a ver que, pues, si bien hay reconocimiento en muchas grandes logias estatales y la Prince Hall, todavía no hay intervisitación. Yo hice la pregunta, ¿por qué todavía no hay intervisitación? O por qué pues, el propósito del reconocimiento es que se te puedas visitar. Y la razón que me dan muchos es para evitar justamente la fuga entre membresías
y ver que todo, básicamente que la fiesta se lleve en paz. Lo cual pues puede ser una razón válida para ellos. Por ejemplo, les puedo compartir que en California la Gran Logia Prince Hall no permite la membresía dual con la Gran Logia California, justamente para evitar esa, esa fuga de membresía, ¿no? Oye, Es una ahí yo de tengo que Texas. contender algo. Fíjate que no estoy de acuerdo que el propósito del reconocimiento es la intervisitación, no necesariamente. Hay una línea de jurisdicciones que tienen, que se ve la visitación como un privilegio, no tanto como un Claro, derecho. claro, claro, Entonces, incluso hay jurisdicciones con todo el reconocimiento y con toda incluso ya con visitación, que si tú vas y llegas y te paras, soy Juan Camané con mi credencial, te van a decir, qué bueno, te doy un tour, pero no entras. Tienes que haberme pedido permiso antes, claro, tienes que haberte reportado antes, y por medio de Gran Logia y tu carta de visita, y claro. entonces ya podemos hablar de entrar. Hay jurisdicciones más laxas que mientras te identifiques correctamente puedes entrar, pero sí Sí. hay una línea, en este caso, fíjate, creo que es Carolina del Sur, la mainstream, que Brett Morris hizo un artículo de cómo eran muy celosos con la visitación, que no era algo que se daba en automático. También Texas, por ejemplo. Texas tiene... lo de la visita lo hice muy simplificado, pero tienes razón, Omar. O sea, la intervisitación en muchas grandes logias, sobre todo en Estados Unidos, lo que te da el reconocimiento es el derecho de solicitar visitar la logia. No te da el derecho de la visita, sino el derecho de solicitar entrar, o, perdón, de poder visitar, de pedir permiso para entrar, vamos, viéndolo de manera muy, muy burda. Mientras que en México, muchas grandes logias, el hecho de ser un masón activo, regular y reconocido, te, te da el derecho de visitar. Es decir, en muchas logias a nivel nacional es casi casi un delito masónico negarle la visita a un masón activo, que reconozcas. No, y a veces ni siquiera revisan eso. A mí me ha tocado ver Bueno, masones que han sido ese es otro. suspendidos o expulsados. Aquí en Coahuila hubo un tiempo que hubo unos 5 grandes logias y fue expulsado de cada una de las 5 hasta que regresó a la primera, a la que la habían expulsado y ya se les había olvidado. Y, es que está en sueños. Esa frase que siempre me vuelve loco a mí. Sí, digo yo, sin dar nombres, a mí me ha tocado conocer casos donde aceptan de visita a masones de la Gran Logia Hispana de Norteamérica, y llegó donde les platicaron y yo creo que empezaron a sospechar en ese momento que esa visita decía que él hablaba con la reina de Inglaterra, porque era amazona y le daba consejos y no sé qué tanto. Entonces, hay de todo, como dicen, hay de todo en la Villa del Señor. Pero bueno, Platicaba con la reina de Inglaterra y le da consejos. Muy sí, bien. claro. Claro, antes de que falleciera, ¿no? O sea, esto fue hace años. Claro, no era espiritista, No, no, nomás no, 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 no. Eso fue, pone eso, o sea, sí, 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 sí. hay límites a todo esto. Esa es la Límites primera en botana. La Ok, segunda botana, que es un poquito menos, digo, un poquito menos, ¿cómo decirlo? Potente, no está muy largo. El tema es que justamente poquito antes de la Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica, la Gran Logia Arizona suspende relaciones, por así decirlo, o el permiso a los maestros masones de pertenecer a la Orden de Molay, que es el grupo juvenil predominante en Estados Unidos y en está Brasil. muy bien. Eh, Similar a lo que en México serían los AJEF, aunque ritualísticamente hablando y la regalia es muy diferente, ¿no? Inclusive la idea o filosófica detrás de Molay es muy diferente a los AJEF. Pero se acaba de salir hace unos días, justamente que Arizona ya restableció ese pacto con la Orden de Molay y fue al parecer una suspensión de aproximadamente un mes. Todo parece indicar, según las noticias, que, por no decir chismes,
que fue por el hecho de que el Consejo de Moley en Arizona estaba compuesto ah, por tres miembros de una misma familia. Entonces, se podía ver como un tipo de nepotismo, vamos poniéndolo de esa manera, pero esto no está confirmado, simplemente es algo que se está viendo en redes sociales y que se está transmitiendo de esa manera. El- lo bueno es que ya se resolvió, ya no es un tema como tal en Arizona y pues la verdad es que mucho mejor porque sí pudiese traer conflictos. Imagínense que en su estado de repente rompen relaciones con los AGEF y decir que los maestros masones ya no pueden ser parte o ser instructores, por ejemplo, lo cual obviamente acarrearía una gran serie de problemas para los jóvenes. Claro, claro. No, pues qué bien, que ya todo va bien ahí en Kansas, la gran logia de Kansas, ¿verdad? We're not in De Kansas Arizona. anymore. Arizona, perdón. Ah, De Arizona. Sí. Arizona. Y finalmente yo creo que la última botana que da pie al tema es que al momento de estar grabando este programa, y por lo menos tiene una noticia 2 días, que la Conferencia Masónica Interamericana suspende de su membresía a la Gran Logia Valle de México por invasión de territorio. Específicamente nombran el caso de Chihuahua, Sinaloa y Chiapas. Esos son los tres casos que se nombran debido a que son miembros de la misma conferencia, vamos diciéndole CMI en corto, para no estar diciendo todo el nombre completo. Confederación Y esto es Masónica Interamericana. exactamente. Entonces, eso acaba de suceder el día de ayer. Se mandó un escrito formal. Ya hay respuesta informal por parte de Valle de México diciendo que no han recibido respuesta, digo, no han recibido notificación formal. formal. Ujú. Entonces, básicamente que no hay nada que contestar, pero que ellos no están preocupados porque la CMI no da regularidad, uno, y de todas maneras son parte de la conferencia mundial. Ese es básicamente parafraseando y súper resumiendo la respuesta del gran maestro de la Gran Logia Valle de México. Eh, pues no sé qué opinen ustedes, porque es un tema que se está desarrollando minuto tras minuto en estos momentos que estamos hablando. De hecho, creo que ahorita en este momento hay una asamblea o hubo acaba de pasar una asamblea enorme allá en Valle de México. Ay, no sé, ¿quieren empezar ustedes? A mí lo que me llama la atención es que creo que los masones de Valle de México, digo, viendo, creo que todos, el WhatsApp de todos los masones en México ha estado muy activo en Sí, estos 2 días. Este, se ve gente genuinamente preocupada, este, pero yo pienso que les está llegando una preocupación 20 años tarde, ¿no? claro. Este, o sea, Valle de México ha perdido muchos reconocimientos nacionales y a nivel internacional. La CMI, no, como bien dicen, no es una institución que dé reconocimientos, es Regularidad, regularidad. bueno, tiene razón, regularidad, que no pueda declarar regularidad. De alguna forma sí me ha tocado escuchar masones que decían, es que si estamos en la CMI y Valle de México también, entonces sí podemos visitar Valle de México y viceversa, lo cual no funciona así, o sea, es la relación entre grandes logias, independientemente que sean miembros o de cualquier supremo, no, ¿cómo sería? De cualquier aglutinación de grandes cuerpos. Entonces, yo creo que sí le está llegando un poquito tarde la preocupación de que es un hecho que Valle de México ha invadido jurisdicciones o no ha definido una parte bien cuál es su jurisdicción y ha patentado logias en Texas, ha patentado logias en Arizona, o sea, ha entrado a lugares donde claramente no tiene nada que hacer y eso es entre otras cosas. Y pues sí, sí ha habido mucha molestia de las grandes logias, ¿no? Si una gran logia le quita el reconocimiento a su logia, o si una logia se sale de su gran logia, tal pareciera que Valle México en ocasiones iba y los patentaba o los abrazaba
sin siquiera preguntar cuál era el motivo de la disputa o qué es lo que había pasado, ¿no? Entonces, pues sí es algo que está golpeando un poquito tarde, pero pues vamos a ver cómo se desarrolla y es algo que Valle de México tiene que definir. Así es. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y digo, y la verdad tengo que decir, soy parcial a estas opiniones debido a que mi gran logia fue una de las invadidas por Valle de México. De todas maneras, tengo que decir algo, siento gran respeto por ser una gran logia histórica hacia Valle de México. Es también nuestra gran logia madre, pero sí tenemos que decir, o sea, no sé si los miembros no se daban cuenta o metían la cabeza como los avestruces y mientras Valle de México fuera lo que fuera, no les importaba lo que estaban haciendo a nivel nacional. Eh, o les decían que así eran las cosas y todo el mundo estaba feliz y de acuerdo, pero pues, o sea, simplemente en los últimos 20 años, literalmente, es más, siendo muy específicos, 21 años, se ha habido, a ver, aquí tengo la lista, ¿no? Texas, 2004, Baja California, no, de hecho 26 años, Texas, 2004, Baja California, 2001, Quintana Roo, 2005. Baja California otra vez en 2013, Tamaulipas en 2014, Sinaloa en 2014, Baja California otra vez en 2016, Nayarit en 2021, Sinaloa en 2021, Hidalgo en 2011, Querétaro en 2018, Chihuahua en 2023, Occidental Mexicana desde antes pero ratificado en 2022. Y aquí todavía me falta Michoacán en el 2024 y Chiapas, perdón, Michoacán, sí, Michoacán 2024 y Chiapas 2024. Es decir, es una serie de comportamientos digamos, no es este último gran maestro, sino es un comportamiento que se ha dado en los últimos 20, 25 años, que la verdad me da mucha pena por los hermanos de Valle de México, pero es algo que ellos mismos tienen que resolver. Si quieren seguir en este mismo espíritu no vamos a decir antifraternal, sino anti la masonería mexicana del resto de los estados, ahora sí que de cierta manera, de las grandes logias de provincia, como luego afectuosamente nos dicen al resto del país, eh, y se quieren simplemente encerrar en su gran logia, ¿no? En su gran logia Valle de México. Porque esa es la realidad de las cosas. Gran Logia Valle de México eh, ha sido, y lo dice su constitución, o sea, la verdad es que sí dice su constitución que, al menos en la última vez que leí esa constitución, dice que el territorio de Valle de México y te lista los estados. Y luego dice, y cualquier otro territorio que se encuentre en desgracia masónica. Pero la desgracia masónica, obviamente, ellos la definen como quieren porque ni siquiera viene definido en la misma constitución. Entonces, básicamente, si hay un territorio que quieren, y pues lo toman. Y esa es la realidad de las cosas. Al menos, eso es lo que 25 años de historia, 20 25 años de historia nos dicen. No es que yo les diga, sino literalmente hay documentos desde de 20 a 25 años. Oye, y no Es, nos olvidemos, porque nomás para ponerle una cereza al pastel que acabas de poner, las grandes logias antiguo gremio sí, esa es una de las que que, mencioné. que se fueron, yo recuerdo Sinaloa, Baja California, Ujú, este, Sinaloa dieron una carta patente de gran logia antiguo gremio a una logia que era la misma gran logia. sí, O sea, dices, oye, son cosas y de luego ni siquiera la carta yo la he visto, hasta dices, se tiene la el oportunidad rito de dar los escocés. grados del rito escocés, ni siquiera le Sí, pusieron sí, un detallito, ¿no? Pero sí, sí, así es, como así dices tú, es. es algo constitucionario y como lo definieron en la Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica, unarrepented, o sea, una Exactamente, actitud que no se sí, ve que digan, vamos a dejar de hacerlo o, oye, vamos a dudarla tantito, en lugares donde sencillamente no tendrían que, nuevamente, como tú dijiste, perdón, voy a hacer un paréntesis, ujú, es una gran logia muy importante a nivel nacional. No es a diferencia de lo que muchos dicen, no es la gran logia madre de todas las grandes logias escocesas,
pero tiene un lugar mucho, muy importante, pero no ha querido reconocer tal vez que hay que hay territorios que ya perdió, que ya no los puede recuperar, que ya se estableció allí una gran logia. No sé bajo qué circunstancias, ahorita se me ocurre Zacatecas en el 95, este, Puebla en el 96. sí, exactamente, poco a poco ese territorio se ha ido perdiendo, y no hay y en realidad se convierte en una pugna en esos territorios con tal de mantenerlos, pero aún así fuera de lo que era el territorio original, que se ha ido cada vez achicando más, ha tenido presencias en lugares donde genuinamente no habría por qué andar patentando Ahora, la logias. razón de todo esto, y puede ser el pie a conectar con el tema principal, es, bueno, si hemos dicho que Valle de México y York, México eran la misma gran logia, y York, México hoy es una gran logia nacional, ¿por qué Valle de México no es una gran logia nacional? Y eso creo yo que es muy importante definirlo porque si no, simplemente estamos siendo si no lo definimos, pudiésemos vernos de una manera hipócrita que estamos haciéndolo de manera en contra de Valle de México, ¿no? ¿Por qué sí York, México, y no Valle de México? Y no tiene nada que ver con los ritos. Eso es algo que tiene que quedar muy claro porque eso se confunde mucho. Es que una es yorquina y la otra es rito escocés. Y no, de hecho, Valle de México trabaja varios ritos. Trabaja inclusive el yorquino, creo que tienen logias de emulación, a lo que tengo entendido y rito escocés. Obviamente, predominantemente rito escocés. Pero no, la realidad de las cosas es que cuando se separa este grupo de Valle de México de York, México, van y le solicitan, digámoslo así, el permiso de trabajar a Veracruz, la Gran Logia Unida Mexicana, y esto sí también tenemos documentos, y es lo que hacen el pacto, básicamente se divide en el país, donde Valle de México le toca el área del Distrito Federal, el Estado de México y los territorios federales. El resto del país le toca y las logias que ya tenía, ¿no? Los estados que ya tenía. El resto se queda con Veracruz y por eso, por ejemplo, se viene la línea donde Tamaulipas es fundado por Veracruz, Chihuahua es fundado por Veracruz, Nuevo León es fundado por Veracruz, pero, por ejemplo, Baja California, que era un territorio federal, es fundado por Valle de México. Todo este tipo de desarrollo inclusive se establece en el protocolo de 1934. De hecho, déjenme compartir poquito aquí la pantalla. Para aquellos que no nos están escuchando por Spotify, van a entender aquí poquito. Aquí podemos ver, no sé si todavía no comparto, ahí está, muy bien. Está el protocolo de la Confederación, es el protocolo original, donde podemos ver aquí Ahí Valle de está. México. Ujú, Valle de México. Ay, no le puedo hacer zoom, no sé por qué no le puedo hacer zoom. Generalmente puedo hacer zoom. Bueno, vamos a darle manualmente. Y aquí vienen las listadas, ¿no? Las que fundaron esta confederación. Y está aquí Valle de México, donde dice específicamente el territorio es Valle de México para el Distrito Federal con sede en la Ciudad de México. Y además, es decir, este no es de jurisdicción, pero es además estados de Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, México, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Puebla y Distrito Sur. Mientras en estos no existan logias masónicas suficientes para formar una gran logia. Es decir, aquí el propósito es que Valle de México se cree o se quede con estos estados para formar grandes logias en estos estados. Y pudiesen aquí decir mis hermanos, bueno, es que Zacatecas aquí inclusive está listado, ¿no? Como parte del Valle de México y pues hasta la fecha, pues Valle de México no lo quiso soltar. Sí, pero por ejemplo, también tenemos el caso de Coahuila que también tiene en el estado de Zacatecas. Es decir, no es que sea una jurisdicción por parte de Coahuila, sino que por cuestiones prácticas estas grandes logias ya tenían logias en esos estados. Entonces, simplemente establece justamente la posibilidad de que las grandes logias creen logias en esos estados para que puedan eventualmente crearse grandes logias estatales. Es algo que muy importante para el establecimiento de cuáles son los límites territoriales y ahora sí que llevar la fiesta en paz a nivel nacional. Entonces voy a dejar de compartir ahorita
si es necesario, volvemos a mostrar ese documento, pero sí es muy importante, pues, mostrar eso que mostré justamente para determinar por qué decimos que Valle de México no es una gran logia nacional. En pocas palabras, porque ellos mismos dijeron que no eran una gran logia nacional y se comportaron como no como una gran logia nacional por más de por más de 70 años. Entonces, estamos hablando de que esa es la realidad de las cosas. Empiezan realmente los problemas en los 80s, 90s. 90s es cuando completamente se quiebra la relación entre la Gran Logia Valle de México y la Confederación. Pero creo podemos pasar con esto al tema de conferencias y confederaciones. Finalmente, si conocemos alguna otra noticia del tema de CMI con Valle de México, podemos tal vez empezar a discutirlo en los comentarios o podemos hacer una actualización de este programa. No sé, que depende qué tan intenso esté esas actualizaciones, que la verdad siento que no van a ser de tanta relevancia como se ha visto en las redes sociales, ya que como les he comentado, la CMI no es dar regularidades, simplemente son miembros o no miembros de una conferencia más. Eh, sí, con eso termino mi participación, por lo pronto. No, claro, una confederación, una conferencia no te da regularidad y el reconocimiento viene a ser siempre de gran logia a gran logia, o de gran oriente a gran logia, o de gran oriente a gran oriente. Digo, hablando del caso de las existencias de grandes orientes, sobre todo en Brasil, que son muchas y son muchas grandes logias. Y hay un gran oriente de Brasil general. Eh, pero bueno, pues sí es un caso difícil que te hayan sacado una conferencia de la CMI, dado que ya no perteneces tampoco a la Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos. Como bien dijiste, Arturo se fundó acá el 9 de abril de 1934 en Tampico, Tamaulipas. Eh, Como bien lo expuso su gran maestro, al final de cuentas también pertenecen a la Conferencia Mundial de Grandes Logias Regulares, pero que no tiene un listado de grandes logias regulares en realidad y nada más se va haciendo la reunión cada 2 o 3 años y es donde ellos se inscriben y pueden asistir. Y pero si bien el reconocimiento es de gran logia, el punto de vista, por ejemplo, pertenecer a cuerpos no son paramasónicos, son asociaciones masónicas como Shriners, Widow Sons. El punto de vista de ellos, por ejemplo, es Shriners International, como miembro que quieres o tú quieres ser miembro o la estancia como Shriner, tienes que pertenecer a una gran logia que sea reconocida, la Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica, o a la Confederación de Grandes Logias de los Estados Unidos Mexicanos, o a la CMI, o a la Conferencia de Grandes Maestros, no, a la Conferencia de Grandes Logias Mundiales. Eh, en este caso, si bien Valle de México ha dejado de pertenecer a la CMI, todavía pertenece a la Conferencia de Grandes Logias eh, mundiales, pero no hay un listado de eso. O sea, no hay una sede, no hay donde puedas verificar más que la última vez que asististe y haber sido la inmediata anterior. Lo que sí se te va cerrando el mundo eh, en cuanto a reconocimiento, si bien una gran logia, en este caso México, puede tener muchos reconocimientos aún, patentes actuales con otras grandes logias del mundo, pues desde hace meses la Gran Logia de Cuba ya le había retirado el reconocimiento. Ahorita inmediatamente el Grande Oriente Paulista le retiró el reconocimiento. No California, sabemos, Massachusetts también. pero Otro. ellos no lo reconocían desde antes, ¿no? California se lo retira en el 2010, no, 2020 y algo, 21, 22. Massachusetts igual. Fue Estados muy. Unidos nomás tenía Nueva York, ¿cierto? No, creo que sí que en un momento Valle de México tuvo mucho, incluyendo hasta Texas en su momento, Illinois, muchísimos reconocimientos, pero justamente tras las invasiones y tras la recomendación de la Comisión de Información para el Reconocimiento de la Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica, este, Ahorita vamos a hablar. muchas, sí, muchas de las grandes logias de Estados Unidos comienzan a retirarles. Hasta ahorita lo que eh,
tengo conocimiento es que en papel puede ser que tengan todavía, o en Amity, vamos a ponerlo de esa manera, todavía tengan muchos, pero en realidad solamente pueden probar menos de 10 Menos de 10 10 grandes logias que de Estados internacionales. Unidos. No, Y De ahora, Estados y ahora Unidos. mexicanas. fichas. Mexicanas, ok, mexicanas, vamos con eso, vamos. Mexicanas es un caso muy interesante. ¿Por qué? Porque ha sido la situación donde Valle de México entra a un territorio y crea grandes logias para que la reconozcan, o ya sea desde cero, o crea lo que una gran logia, digámoslo, clon, Espejo. espejo, clon. Que esa es una de las situaciones que se ha dado en muchos casos, como es Baja California, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, y hay otras donde ha hecho las grandes logias desde cero, vamos poniéndolo de esa manera, como es la Gran Logia Soberana de Tamaulipas, la Gran Logia Soberana de Quintana Roo. Y luego están las de Antiguo Gremio, la Gran Logia Antiguo Gremio de Baja California, la Gran Logia Antiguo Gremio de Sinaloa. Sinaloa. Ajá, creo que hubo otras, la verdad es que no recuerdo. Hubo cuatro, nomás que no me Ujú. acuerdo las otras. Bueno, yo conté cuatro en su momento. Sí, bueno, yo la verdad ya, nomás, esos son los dos muy bien que recuerdo. Pero, aquí, si nos vamos a ver desde ese punto de vista, Valle de México no es reconocida por ninguna gran logia en México que esté asociada a la Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos, Ni por York, ni México tampoco. New York, México, New York, México. Es decir, en otras palabras, la Gran Logia Valle de México a nivel nacional está aislada por grandes logias que son ampliamente reconocidas como regulares a nivel internacional. Ese es nada más, lo estoy poniendo con un puntito ahí porque obviamente están la gran logia, las grandes logias clones que sí reconocen a Valle de México, ¿no? Eh, pero bueno, eso es muy en específico. Chihuahua Ahora, era otra, ahorita que estoy pensando. Ah, y San Luis Potosí, esa es otra que también hay clon. bueno, ahorita has listado, Sinaloa creo que también hay clon y creo que también, bueno, no, No, creo que dentro no. de la pugna ahí Ujú. patentó tres logias. Yo sé de una en Mochis y creo que hubo Sí. otra en Culiacán y otra en Mazatlán. No sé si con la intención de tener tres para una gran logia. pero Disti- ahorita has listado Pues, en Chihuahua, nomás para cerrar, perdón, Francisco, y creo que también parte del problema fue que en Chiapas hubo una gran logia distrital, o Así nombraron, es, que era lo que mencionaba en un principio. eh, el argumento de Valle de México es que les negaron una patente a unos hermanos y estos hermanos fueron y le pidieron apoyo a Valle de México y Valle de México agarra a este mismo grupo de hermanos, los divide en tres y les pone inclusive el mismo nombre, que es algo, ya ni me acuerdo la verdad, lo vi en redes sociales, decía, digamos que se llamaba la Logia Unidad, ¿no? Le llama Unidad uno, Unidad 2, Unidad 3 y órale, gracias por participar y ahora son una gran logia distrital. Eso sí les puedo decir que se quedan con el mismo nombre, nada más les cambian el número. ok, ahorita has hecho una lista muy amplia, Arturo, de territorios invadidos y réplicas de grandes logias. Hay algunas grandes logias listadas en Amity. Obviamente están las de la Confederación, obviamente está Jorwan Lodge, obviamente está Valle de México, pero hay otras, por ejemplo, Querétaro, su réplica, Hidalgo, su réplica y Baja California. Sí. Esas tres, de todas las que nombraste, tres están dentro de la lista de Amity. Y se supone que Amity te lista grandes logias que se considera con una cierta regularidad o que son reconocidas por algún amplio que número cumplen de... estándares de reconocimiento, creo. La razón es porque están en CMI. De Ok, manera Oh. muy resumida es porque están en CMI. Y Amity lista a los que están en CMI. muy bien, ese sería el motivo. Entonces, al final de cuentas, la CMI sí tiene un peso, o sea, Claro, sí, claro. No, tiene un peso enorme. De hecho, digámoslo así que entre hermanos, algunos hermanos se dice que se llama la Conferencia Masónica Interamericana, pero inclusive hay hermanos que pertenecen a la CMI que por error o
o porque ya no saben, le llaman la Conferencia Masónica Internacional, porque también, por ejemplo, podemos ver que parte de la CMI encuentras miembros como España, Francia, Italia, que pues pregúntame qué tiene que ver con Interamericana. Y la última que está solicitando membresía es la Gran Logia Nacional de Grecia. Entonces está bastante interesante que la CMI empiece a considerar ese tipo de membresías, pero digo, yo no estoy aquí Era para juzgar americana, eso. entonces serían entre varias Américas, ¿no? Pues quién sabe. América Oye, del El mira, argumento, el mundo está tan América, loco que Canadá está queriendo entrar a la Unión Europea, Europa. así Sí. América del Medio Oriente. Sí, entonces no, ya, no, la verdad es que quién sabe. Pero el argumento que he escuchado, por ejemplo, de que España pertenece es porque era Hispanoamérica, se consideraba parte de España por Iberoamérica, las más bien. colonias. Eh, Iberoamérica sería. Sí, pero de ahí en fuera, ¿por qué Francia y por qué Italia? Pues Francia sí tuvo colonias, Italia creo que no. Entonces, la verdad es que, pero ahí está el Gran Oriente de Italia. Eh, entonces, no sé. La verdad es que aquí yo ya desconozco específicamente las razones por las cuales. cualquier Eh, lugar donde haya estado el Imperio Romano también es bienvenido. sí. Hablando de bienvenidas, damos la más cordial bienvenida a nuestro compañero y querido hermano Hazael Ah, Sotelo. se acaba. Se acaba de integrar Perfecto. ahorita. Se lo permitió el Azael, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Disculpen la espera, estaba yo medio regular, ¿no? Ahorita que está de moda andar en los distintos trances de la vida, yo ando medio regular. Quién sabe cómo anden otros hermanos en el centro del país. Saludos para todos. Pues apenas acabamos de terminar la botana, vamos a empezar ahora sí el tema. Bueno, en realidad sí, estábamos desgastando también el tema de Valle de México concatenado con la última botana. Este, no te podemos platicar todo lo que ya dijimos, pero yo no sé si gustes algo agregar, mi querido Josael. No, no, estuve muy atenta de la última parte que nos compartían y me parece que será un muy buen preámbulo para el tema de hoy, ¿no? Bueno, Yo nomás sí, para cerrar, nomás también, gracias, por la paciencia. Nomás quisiera cerrar diciendo que nuevamente hay gente muy valiosa en Valle de México. Sí. Hay masones muy dedicados en los cuerpos y de todos nuestro respeto. A pesar a veces que creo que en ninguna de esas jurisdicciones hay reconocimiento, pues se reconoce el trabajo y la valía de estas personas, ¿no? Y de este trabajo. Y sí, Valle de México, a mi punto de vista, es una gran logia muy importante a nivel nacional, que, que creo que, y no soy quien, ojo, no soy quien para decir qué es lo que tenga que hacer, eso es algo que tienen que decidir ellos como gran logia, pero, pero ahora sí que donde está ubicada es un terreno enorme de más de 20 millones de mexicanos y creo que eso le podría dar mucha participación que pudiera ayudar al resto de las grandes logias confederadas, ¿no? Porque sí se ha vuelto, desde los noventas, como bien dice Arturo, se ha vuelto como una lucha constante entre Valle de México contra la Confederación de Grandes Logias. Y creo que, Ya que estamos muy desgastados en eso. ya estamos desgastados. Se necesitaría hacer un mejor trabajo y pues ojalá que esta sirva para un inicio a buscar una mejor relación. Y creo que ya son Esperamos más de y 30 millones, en la ciudad. sí, pues la zona Eh, conurbana ya un momento que no sabes ni dónde sí, termina, ¿no? exacto, sí, sí, sí. pues 20 millones, 30 millones, en realidad es tierra muy fértil, no necesitarías buscar afuera de toda esa área, ¿no? Tienes bastante población como para mantener toda la gran Logia Valle de México por sí misma, sin necesidad de ir más allá. Y también pienso desde que ellos tuvieron esos movimientos en los 90, separación de la Confederación y algún modus operandi que empezaron a tener. Si tú llegas como miembro nuevo de años después y te vas creando, te vas forjando, te vas haciendo dentro de una gran logia, pues vas tomando sus usos y costumbres, vamos a decir, la manera de cómo se proyecta una gran logia y si te siembran el estilo y la idea de que pues tienes derecho a esto y a lo otro, pues así te han formado a ti y ya llegas a la dirigencia con esa formación. Y obviamente si tú no eres ni siquiera dirigente, eres
Ahora sí que un masón de a pie como nosotros, del montón dentro de una logia, pues como te digan que es, así lo vas a creer, ¿no? Digo, en los últimos tiempos hemos tenido más la oportunidad de poder estudiar mejor, de leer mejores libros, de leer los rituales antiguos. O sea, ahorita el mundo tiene una serie de acceso a la información más fácil y ve las cosas en retrospectiva y momentáneamente actual también de una manera más rápida y bueno, ahorita nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar rituales y concatenar ideas que Vicente Antonio de Castro no pudo hacer y él hizo lo que hizo con lo que tenía. Bueno, nosotros nos estamos dando cuenta de mejor de lo que pudo haber pasado que él mismo, porque tenemos más acceso a la información. Podemos ver un libro de Europa o te lo pasa alguien por PDF, siendo antiguo. Bueno, pasa también lo mismo en la actualidad. ¿Qué es lo que está pasando entre grandes logias? Hay un podcast que a lo mejor está platicando del tema, hay blogs masónicos, te puedes informar qué es lo que pasa en el mundo, aunque no salgas de la Ciudad de México. Y pienso que hasta hace poquitos años, digamos unos 10 no era así. Entonces, la formación del masón en cada lugar, pues era lo que te decían que es y punto, ¿no? No hay más allá. Sí, así es, yo completamente estoy de acuerdo. Pero pasando al tema, yo pienso que aquí tenemos que tener muy en concreto las conferencias. ¿Para qué es una conferencia? ¿Para qué nos sirve? ¿Y tienen importancia las conferencias o confederaciones masónicas a nivel internacional? Porque creo que tenemos primero antes que definir que no hay un organismo, por lo menos en la masonería regular, no hay un organismo mayor o de mayor jerarquía a una gran logia. Es decir, no tenemos ningún Supremo Consejo, ningún gran capítulo, ninguna organización paramasónica está por encima de ninguna otra gran logia. Por lo mismo, eh, ninguna confederación, ninguna conferencia es una supra gran logia, ¿no? Eso sí tenemos que definir, pero sí tienen mucha relevancia y mucha eh, influencia en las grandes logias. Yo pienso que en México tenemos que tener en consideración tres conferencias muy importantes para nosotros. Hay más, pero son tres conferencias muy importantes para nosotros en México, que serían la Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica, yéndonos de norte a sur, la Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos, que ese es su nombre oficial, y la Confederación Masónica Interamericana. Esas tres conferencias son de vital, son, bueno, no de vital, son muy importantes para las grandes logias que están en México. Hay grandes logias en México que pertenecen a dos de tres, hay grandes logias mexicanas que pertenecen a una, hay grandes logias mexicanas que no pertenecen a ninguna. No, de hecho, todas las grandes logias mexicanas por lo menos pertenecen a una de esas que mencioné. Entonces, ¿qué es Sí, lo que hacen estas conferencias? Estas conferencias, tal como la CMI, que la cual hemos platicado todo ese tiempo por parte de Valle de México, simplemente aglutinan a los, como les dicen ustedes, a los líderes masónicos eh, de esas jurisdicciones eh, con presentaciones, donde se pueden dar presentaciones, donde puede haber ese espíritu de fraternidad, donde se pueden compartir temas que una gran logia puede considerar importante a otra gran logia y muchos otros. Por ejemplo, en esta última de conferencia de grandes maestros de Norteamérica en Myrtle Beach, la Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos presentó el tema de la Gran Logia del Estado de México, justamente para ayudarle a los norteamericanos que entendieran cuál es la diferencia entre México, Ciudad de México y el Estado de México, porque hace varios años, una de las comisiones de esta conferencia determinó que la Gran Logia del Estado de México no cumplía con los estándares de reconocimiento y eso era porque se había confundido con qué territorio o de qué estaban hablando, eh, simplemente por el hecho de haberse confundido. Entonces, ese tipo de cosas es lo que se ayuda mucho cuando estás persona a persona. Eh,
Generalmente sí involucran viajes, involucra el hecho de que tienen que estar cambiando de sede y otras situaciones. Ahora, en la Confederación de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos, vamos poniéndolo de esta manera, tiene su antecedente en la Gran Dieta, y es la Gran Dieta obviamente en el Gran Oriente de México de 1880. Pero en realidad el primer Congreso Nacional Masónico que se suscitó fue en 1925, 21, por- 25 en Monterrey, Nuevo León, y de ahí fueron en Durango y luego en México DF. Y se concretó o se formalizó la confederación ya habíamos dicho la fecha, el ah, 3 de abril de 1934. Es decir, del 25 al 34 eran una serie de congresos nacionales donde simplemente se sentaban a platicar de los diversos temas y problemáticas entre las grandes logias que pudiese haber. Y en el 1934 se formaliza una asociación entre grandes logias. Eh, Esta confederación inclusive determina, por ejemplo, en México, que si hay una pugna entre dos grandes logias, primero se resuelva a nivel de la confederación antes de que se pueda suscitar a mayores, lo cual es, pues, de cierta manera una forma de sanear las relaciones, ¿no? Pero eso no es todo, o sea, puede ser, eso es muy similar a cómo funciona en la Confederación Masónica Interamericana, que se crea en 1947 y la más antigua de las tres que mencioné es la Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica, que no tengo el dato exactamente, pero tiene su raíz, por así decirlo, en la un famoso congreso o convención o como le llamemos, de Baltimore en 1843. Esta convención de Baltimore es la que justamente eh, creó la costumbre de las grandes logias de Estados Unidos de abrir en el grado de maestro, de que siempre se tenía que abrir en grado de maestro. Antes de esta, era como las grandes logias mexicanas, donde la mayoría se abren las tenidas en el grado de aprendiz. Y obviamente la razón de ello es porque se está dando un caso muy en particular que se le conoce como el Morgan Affair o el asunto de Morgan, que preferiría no desviarme en eso, pero muy resumidas cuentas, se dice que un grupo de masones asesinan a un personaje llamado Morgan, que al parecer los había engañado diciendo que era masón, pero no era masón. No hay evidencia, para empezar, no hay evidencia ni siquiera que haya sido asesinado ni que lo hayan hecho masones, pero hay evidencia circunstancial porque pues nunca fue encontrado y si No, pero tenía, sí se inició, ¿no? no, al parecer fue como, Yo, re- eh, al yo parecer recuerdo no que se engañó, más bien se afilió a una logia diciendo que era masón, pero descubrieron que no era masón, o sea, y, nunca pu- se había y- iniciado. y publicó un exposé, un libro que, por cierto, Exactamente. está buenísimo. Sí, es muy El- bueno. Es está el muy Clay padre el Talent o algo así. monitor, La verdad es que sí. La verdad es que sí es ¿sí? muy bueno. O sea, la verdad es que sí. Pero bueno, Pero, esa es la raíz de la Conferencia de Grandes Maestros Norteamérica. La Conferencia de Grandes Maestros Norteamérica es un poquito inclusive más interesante en el sentido de que tiene subconferencias. Eh, por ejemplo, está la Conferencia de Grandes Secretarios de Norteamérica, que en realidad no es una subconferencia, sino es una conferencia completamente aparte, pero se reúnen los mismos días de la Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica, donde se reúnen todos los grandes secretarios para discutir un temas más que nada administrativos. Y luego están las que son propiamente subconferencias, como la Conferencia Occidental de Grandes Logias, la Conferencia de las Montañas o algo así se llama, la Conferencia del Este, la Conferencia de... Hay, básicamente por región geográfica. En particular, por ejemplo, en la Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica, hay dos grandes logias mexicanas que pertenecen a ella, que es York, México y Baja California. Y en las subconferencias ambas grandes logias están justamente en la Conferencia Occidental de Grandes Logias. Así, a muy resumidas cuentas, eso es lo que yo les puedo decir de esas conferencias. York México nada más pertenece a la Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica y esta subconferencia no pertenece a la Confederación de Grandes Logias Regulares de Estados Unidos Mexicanos ni a la CMI.
Creo que Y también pertenecemos a la Western, ¿eh? Estoy casi seguro que sí, pertenecemos a la... Y sí, hablando de sí. la Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica, que tienen su página propia y ahí viene el link también a los secretarios de la misma. Sí. En esa página viene información pública acerca de los casos de estudio de las grandes logias Ah, que eso es muy importante. sí, Eso es van y muy piden importante. reconocimiento y hay que ser patente de que, aunque grandes logias van y piden reconocimiento a la conferencia de grandes maestros, la conferencia de grandes maestros no les da reconocimiento, sino tiene una comisión, Arturo, una comisión de Sí. investigación, No, digamos que no son subconferencias estas, sino son comisiones como tal. Hay comisiones, varias comisiones de la Conferencia de Grandes Maestros. Está, por ejemplo, el Masonic Service Association o la Asociación Masónica de Servicio. servicio. Está la Comisión de Información para el Reconocimiento que voy a ponerlo de esta manera. En mi opinión, la Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica es la conferencia a nivel internacional más importante, inclusive más importante que la Conferencia Mundial, para el sentido de reconocimientos. Por, la razón por la cual lo digo es por cuestiones prácticas. Y por lo que he visto, si hay una gran logia de la cual se duda su reconocimiento, hay dos maneras que lo hacen. O van y solicitan el reconocimiento a Inglaterra, o van a la Comisión de Información para el Reconocimiento de la Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica y obtienen un dictamen por parte de esa comisión. Están, y estos tiene tanta influencia, porque eso no quiere decir que sea reconocido por todas las grandes logias de Estados Unidos, Canadá y México de manera automática, pero tiene Así tanta es. influencia que Shriners y otros grupos paramasónicos, te solicitan varias condiciones para ser miembro, entre ellas que seas reconocido por Inglaterra, que seas reconocido por la CMI, que seas reconocido por la Conferencia Mundial o que tengas el dictamen positivo de la conferencia de la Comisión de Información para el Reconocimiento. Uno de ellos, no todas. Sí, sí, uno de ellos, exactamente. Pero lo que Sí, voy es que lo equiparan sí. a ese nivel, pues, es decir, este dictamen lo equiparan a ese nivel. No lo hacen con ninguna otra conferencia. Es decir, esta comisión ha visto problemas de México, ha visto problemas de Europa, ha visto problemas Todo el mundo. de todo el mundo, a pesar de que la conferencia de grandes maestros como tal es de Norteamérica, es decir, Canadá, Estados Unidos y México. Lo que pasa es que llega una gran logia y pide bueno, esa investigación, porque al final de cuentas, esta Comisión para la Información para el Reconocimiento hace un dictamen. Y no quiere decir que como en bloque vaya la Conferencia de Grandes Maestros a aceptarte a ti o otorgarte un reconocimiento como gran logia. Eso te lo da de gran logia a gran logia. Al final de cuentas, lo que hace el dictamen es una recomendación positiva o si es negativa, ponen, al parecer esta gran logia no cumple con los estándares de reconocimiento. Así es. Eso sería lo negativo. Y son recomendaciones que da, pero son muy tomadas en cuenta por las grandes logias pertenecientes a la Y, conferencia. y doy ejemplos en concreto. Por ejemplo, ha habido casos donde la comisión da dictámenes positivos y las grandes logias no le hacen caso. Y hay casos donde dan dictámenes negativos y las grandes logias no les hacen caso. Por ejemplo, en particular, pues tenemos el caso de Valle de México, donde la Comisión de Información da un dictamen negativo y tiene, por ejemplo, el reconocimiento aún de la Gran Logia de Nueva York. O Ujú, tenemos el caso de la Gran Logia de Georgia, el país, donde la Gran Logia de Georgia, así se llama, tiene un ujú. dictamen positivo, pero la Gran Logia Unida de Georgia tiene un dictamen negativo, pero la mayoría de las grandes logias de Europa reconocen a la Gran Logia Unida de Georgia, es decir, la que no obtuvo un dictamen positivo. Es decir, no todo es blanco y negro. O sea, hay grandes logias que toman en cuenta cada uno de sus dictámenes, pero sí tienen un peso en definitiva. Ahora, algo muy importante, en la página de la Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica están todos esos documentos donde fueron emitidos los reportes de la comisión.
Si tú quieres investigar más acerca de los casos de las grandes logias, es un lugar para investigar muy, muy importante. Hazael, ¿nos quieres comentar algo al respecto? Sí, quería yo plantearles el asunto un poco clave de la historia para que nos hagamos una idea de dónde viene la Conferencia de Grandes Maestros. Según yo recuerdo, fue fundada en 1887. Es decir, imagínense, pues, un año después de la fundación de la GLUM, que ahora es una de las agrupaciones como tal más antiguas del país, ¿no? Entonces, justo estamos en un planteamiento bien interesante que creo yo que nos debe de abonar mucho a pensar por qué valdría o no valdría la pena pertenecer a uno de estos grupos, cuáles son los alcances o no de estos grupos y qué te permiten, porque escuchaba yo a Arturo y evidentemente facilita la labor administrativa, ¿no? No la garantiza, pero te da acceso a una serie de facilidades, de acuerdos y de contactos. Sin embargo, creo que es importante recordarle a todos los que nos están escuchando que no debemos de dejar de lado jamás esta distinción que creo que fue nuestro primer programa, ¿no? Entre regularidad y reconocimiento. Los criterios que hacen que una logia sea regular no son los mismos criterios que una logia sea reconocida, ¿no? Y entonces aparecen casos como este que está narrando Arturo, donde puedes encontrar logias que no son reconocidas, pero son regulares, y puedes encontrar logias que de repente rompen criterios de regularidad, pero sí tienen reconocimiento, ¿no? Entonces, habrá que distinguirlo para todos los que nos están escuchando. Pero a mí me parece que justo la Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica nos debería de motivar mucho a pensar en qué hacen las conferencias y los cuerpos mexicanos, bueno, las confederaciones, ¿no? Por ejemplo, la GLUM y Valle de México fueron fundadoras de la Confederación, ¿no? De grandes logias regulares, pero también fueron fundadoras de la Confederación Masónica Interamericana. Y si uno revisa las notas, pues evidentemente el objetivo era emular lo que hace la Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica, ¿no? Pero esta Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica, como bien han señalado, tiene toda una estructura tan bien desarrollada que lleva a un trabajo que resulta muy serio y que pareció superior a lo que buscaba la Convención de Baltimore, ¿no? En esta idea que quizá valdría la pena que le desarrollemos un poco a nuestro público, que la Convención de Baltimore fue el intento americano de unificarse en un proyecto nacional estadounidense masónico y que desde entonces se dieron cuenta, desde los 40 del siglo XIX, que no era viable, ¿no? Que había muchas diferencias en los criterios rituales, que había diferencias administrativas y que mientras que México se dirigía catastróficamente a la Gran Dieta que salió tan mal, pues los americanos ya se habían dado cuenta con la Convención de Baltimore que ese proyecto de unificar a nivel nacional no les iba a resultar. Y entonces creo yo que en consecuencia las reuniones que vendrán para llegar en el 87 a la Conferencia de Grandes Maestros tendrán esta visión muy clara de que hay que respetar la autonomía y la soberanía de los cuerpos y buscar puntos de acuerdo, ¿no? Puntos de comunión. Y creo yo que vale mucho la pena invitarnos a reflexionar al respecto, porque además del centralismo que parece que fomentamos en la visión mexicana de la masonería, ¿no? Con grupos que traten de coordinar todo, pues evidentemente parece que no nos queda claro que una confederación no es una gran logia de grandes logias. Y eso me parece fundamental que lo podamos transmitir a nuestra audiencia, ¿no? Tú podrías como gran logia no pertenecer a ningún grupo como confederación y eso no le restaría valor en términos de regularidad y quizá en términos de reconocimiento, ¿no? Es muy seguro que si buscan en las distintas confederaciones del mundo, jamás van a encontrar a Inglaterra. Pero sí parece mucho más fácil que seas reconocido si tienes este acceso porque lo que facilita la información. Entonces creo yo que vale mucho la pena que pongamos un ojo en este hacer trabajo conjunto para el bien de la orden, más que hacer trabajo conjunto en bien de los egos de unos señores, ¿no? Creo yo que ahí va a haber una diferencia bien importante en cómo la Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Con esta Masonic Service Association, por ejemplo, son, creo yo, hasta ahora dentro de lo que he visto,
el único organismo masónico que se dedica a colectar información, a tener estadística clara sobre su membresía y a dar datos concretos del declive que están notando que tiene la membresía en Estados Unidos, por ejemplo. Son encargados del George Washington Masonic Memorial, ¿no? De este gran monumento a George Washington. Y me parece impresionante porque coordina el esfuerzo de muchísima gente, donde cada quien es muy consciente de sus deberes y se hace responsable del cacho que le toca, ¿no? Yo, por ejemplo, en México pienso en la Confederación y he escuchado muchas veces en muchos espacios que muchos hermanos terminan diciendo, ¿de qué me sirve a mí pertenecer? ¿No? ¿Para qué sirve que parte de mis cápitas se vayan para allá? Y más allá de lo administrativo, con lo que no estamos tan familiarizados, creo yo que hay una buena invitación ahí para los hermanos que gustan como de este intercambio en los altos cuerpos y de intercambiar con los grandes maestros, que ahí es donde se podrían esbozar buenos proyectos que nos vinculen y que nos pongan a trabajar en temáticas de instrucción, en temáticas de crecimiento, pero respetando la soberanía, ¿no? Que yo creo que eso ha sido fundamental, porque los americanos logran un gran éxito al tomar acuerdos sin invadir sus autonomías, mientras que nosotros parece que nos hemos ido a veces a tratar de unificarnos y solo cambiar el nombre de Gran Dieta a Confederación, ¿no? Y creo que ahí hay un tema bien interesante porque podremos notar que si hacemos accesible entender para qué existen estos grupos, entonces podemos ofrecer una visión diferente para los masones mexicanos, para que empecemos a aprovechar estas plataformas. No sé qué piensen ustedes. Yo pienso aquí que son puntos de crítica muy válidos. Pienso yo que el error no es como tal el hecho de tener, ¿cómo lo mencionas? O sea, a unos señores caciques, vamos a ponerlo de esa manera, sino yo pienso que muchas veces es la falta de continuidad, que pero eso, sinceramente, y a manera de crítica local, eso se da desde nuestras logias y luego en nuestras grandes logias y en las conferencias como tal, la confederación o lo que sea. Eh, Eso yo pienso que eso es un mal que tenemos, yo creo, como organización o como que que no hemos aprendido cómo darle continuidad a los proyectos. Hay logias que sinceramente, lo hablo de manera general, obviamente, porque hay logias que yo he visto que son impresionantemente efectivas en sus programas de continuidad, independientemente de quién se siente en la silla de venerable maestro. Y hay grandes logias de la misma manera. Es algo muy importante también, Asael, que lo que mencionas, Inglaterra no está en ninguna conferencia, ni en la mundial, de manera oficial, porque sí van, la verdad es que sí van. Por ejemplo, está la conferencia de grandes maestros de Europa y no pertenecen, pero sí van. O sea, van como visitante, vamos a ponerlo de esa manera, porque sí les interesa. Inglaterra no es simplemente, ya no está encerrada en sí misma, sino hemos visto muchos avances por parte de los ingleses a abrirse a la sociedad en general o a otras grandes logias a nivel internacional. Eso sí hay que reconocerles que notaron ese error, digámoslo así, que eran muy cerrados. Entonces yo pienso que han estado un poquito a poquito obviamente con la responsabilidad que ellos conlleva de cualquier cosa que haga Inglaterra, los voltean a ver para ver qué es lo que quieren decir, ¿no? Otra cosa que yo también quería decir es, voy a hablar en caso en particular, por ejemplo, de Baja California. Tenemos nosotros una conferencia más local. Eh, Tenemos una conferencia que se llama la Conferencia de las Tres Californias. Esta conferencia es una conferencia binacional donde se da o los miembros, por así decirlo, porque realmente no hay membresía tampoco oficial. Pues, o más bien los quienes empezaron esto fueron California, Baja California, y literalmente al año en que se fundó Baja California Sur, es decir, en el 79 fue cuando empieza todo esto. Baja California Sur como estado y como gran logia se crean en 1978 y en el 79 ya se tiene la primera la conferencia de las tres Californias. La primera, si no me equivoco, siendo en Los Cabos o La Paz, luego siendo en California y luego siendo en Ensenada.
Baja California. Entonces, es una conferencia que se da de manera anual, generalmente en los meses de junio, julio. El objetivo es fraternizar. Literalmente se abre a todos los hermanos de la Gran Logia. Generalmente hay veces que la Gran Logia anfitriona hace un grado, una iniciación o lo que sea, y las otras jurisdicciones pueden ver ese grado ese grado en particular. Además se presentan temas. Hay muchas cosas que se hacen en esa, por ejemplo, California ha presentado eventos culturales donde hacen la presentación de su revista. Me acuerdo muy bien eso que pasó hace algunos años. Eh, pero lo que está muy interesante, por ejemplo, es que California ya no es nada más California. También está Prince Hall, también está Irán en el exilio y son grandes logias que han participado en estas grandes logias, en esta conferencia. La próxima inclusive va a participar, si no me equivoco, York Grand Lodge, México, que va a ser en la ciudad de Irvine en el mes de junio. Entonces, esa es una. Y la otra, la más reciente, que está interesante, está muy interesante, es la conferencia binacional. La primera se llevó a cabo en Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, y la 2023. segunda se llevó a cabo ahora al parecer van a ser que el primer fin de semana de noviembre. La primera en Ciudad Juárez, la segunda en Nuevo México, en Las Cruces, y la tercera al parecer va a ser en San Carlos, Sonora. Es decir, está como viajando hacia el occidente. No sé si luego le van a dar la vuelta, pero entre las grandes logias que son fronterizas. Eh, Se ha estado intentando de que más grandes logias mexicanas y estadounidenses se sumen al proyecto, pero pues apenas sería en este caso la tercera. Es algo bastante interesante. Vamos viendo si realmente es una gran logia de una conferencia que vaya a funcionar. Sobre todo por las situaciones políticas actuales entre Estados Unidos y México, que obviamente permea a la membresía masónica. Eh, pero pues si vale la pena, ahora sí que es un modo evolutivo de estas conferencias, ¿no? O sea, sobrevive la que realmente tenga relevancia. Eh, Así como ha sobrevivido la Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica, la Confederación, la CMI, y la Conferencia Mundial, por ejemplo. Y hay otras conferencias que no han sobrevivido, definitivamente. Hay otras conferencias que han perecido en el intento. Claro, y han hablado ahorita básicamente de los más relevantes del mundo, como la Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica, en nuestro caso México, la Confederación, la CMI, pero hay otras y bueno, nuestro público y sobre todo los masones pueden verlos y obtener información acerca de qué son las conferencias y confederaciones. Una buena base de datos está en Amity. De hecho, Amity tiene una gran investigación de muchas cosas y dentro de las tres rayitas que están en Amity y viene el menú, ahí viene conferencias. Puedes ver las conferencias mundial de grandes logias regulares, puedes ver la Asia Pacífico y sus miembros. De hecho, viene un desglose de qué es la conferencia y los miembros que pertenecen. La CMI viene, la Comaca, que es Centroamérica y el Caribe, la conferencia de todas las grandes logias canadienses, la Conferencia de Grandes Maestros, también viene la contraparte Prince Hall, Conferencia de Grandes Maestros Prince Hall, y viene el desglose de cuáles son esas grandes logias, los grandes secretarios de Norteamérica, desde luego, la Confederación Masónica Colombiana, la Confederación Masónica Simbólica de Brasil, la Confederación Masónica de Brasil, que son los grandes orientes de Brasil, etcétera. Ahí es una gran base de datos que puede usted encontrar dentro de Amity y no solo de conferencias, sino también de muy puntualmente de cada gran logia y si su gran logia reconoce a la gran logia que está buscando o viceversa, ¿no? Es una gran base de datos. Ya tenemos alrededor, amigos hermanos, una hora y media de programa. Tampoco queremos llevarnos 2 horas, pero pienso que sería un buen momento para el cierre. No sé qué les parece que quieran exponer algo más acerca de lo comentado, tan interesantes y atinados, yo pienso, los comentarios vertidos por ustedes, hermanos. Yo creo que nada más le damos el cierre. Me despido yo primero. Obviamente aquí nada más agradecer la atención. Tengo un poquito de conocimiento del tema, obviamente por las funciones que ahorita estoy actualmente desarrollando en la Gran Logia. Espero que les haya
servido de instrucción más que nada, pero también hay algo que quiero que se vea claro. Hablamos nada más de las conferencias de grandes logias regulares. También hay otras conferencias, o sea, no solamente los masones regulares son los que se juntan en conferencias y confederaciones. También los masones, digamos, liberales o lo que nosotros le llamaríamos irregulares, pues también tienen sus propias conferencias, ¿no? CLIPSAS, por ejemplo, se me viene a la mente. Está la contraparte de la CMI de estas grandes logias de CLIPSAS. El Hay, frenón. exacto, hay muchísimas. Entonces, es algo que como asociación humana yo pienso, y sobre todo con una fraternidad que te obliga a estar conectado con otras potencias masónicas, porque simplemente así es la fraternidad, que es una fraternidad internacional, se da casi de manera automática, vamos poniéndolo de esa manera, la creación de estas conferencias. Así es, Arturo, muy buenos aportes. Omar, ¿quieres agregar algo al respecto de lo que hemos visto hoy? Yo nomás hay unos apuntes. Las condiciones de Baltimore, bueno, hubo varios temas. Uno de los principales que hubo fue la unificación del ritual, que para mí, tristemente, sí fue algo que sí funcionó. O sea, sí, no se hizo una gran logia americana o nacional por la extensión del país. Creo que fue una de las principales razones. Pero, a mí, digo, este es un paréntesis, personalmente a mí me gusta mucho la diversidad ritualística y creo que lo que ocurrió después de Baltimore es que el ritual Preston Wave casi, casi se estandariza en casi todo Estados Unidos. Que lo mismo ocurre con la conferencia de 1934, con la creación de la Confederación de Grandes Logias, que el ritual covadonguesco es el que se empieza est- este, a estandarizar y a mandar por todos lados. Es por eso que en casi cualquier logia mexicana, yo me atrevo a decir que en todas, vas a ver fuerza, belleza y candor, a diferencia de fuerza, belleza y sabiduría. Nomás quería hacer ese paréntesis, pero yo quiero cerrar diciendo que sí, las conferencias son importantes, nos ayudan también a tener proyección como una gran logia, a vernos hey, estamos aquí presentes, quiénes somos, en dónde estamos. Este, También nos ayuda a ver qué están haciendo otras grandes logias, pero yo que nomás quise cerrar de que nomás recuerden, estas aglutinaciones de grandes cuerpos no dan reconocimiento ni dan la regularidad, que fue mucho de lo que inició con la discusión de ahora con lo que pasó ahora con Valle de México. Prometo que es la última vez que los menciono nuevamente. No crean que es nada personal. Mis respetos, pero fue lo que disparó el tema, ¿no? Eh, Hablando de la conferencia de Norteamérica, que tiene su comisión de reconocimiento, tenía un libro muy famoso que le llamaban el pentagrama. Aquí en el norte lo llamaban como el pentagrama. La editorial se llamaba Pentagraph, pero muchas veces decían, es que la logia que venga aquí es regular. No, otra vez, están diciendo los estándares que ellos consideran que una logia que estando ahí cumple los estándares. Tú como gran logia puedes reconocer a otra gran logia, esté o no esté en el Pentagraph, bueno, el Amity en realidad ni siquiera te da recomendaciones. Amity recopila la información de tu gran logia y dice con quién tiene reconocimiento. Entonces, nuevamente, estos cuerpos para nosotros los masones que nos escuchan, los cuerpos en sí no dan la regularidad. Eso es muy, muy importante que, que notemos. Es importante estar ahí, o sea, estás demostrando que cumples cierto criterio y le da proyección a tu gran logia. Pero, nuevamente, la Confederación de Grandes Logias Regulares no es la que hace que una logia sea regular implícitamente por estar ahí. Lo podemos ver también en otras confederaciones norteamericanas, que a veces hay miembros que están en una conferencia y no necesariamente se reconocen entre sí. Entonces, creo que valdría la pena que entendiéramos mucho ese concepto aquí en México, que a veces lo vemos que se trata algo así como que un, dos, tres por mí y por todos mis amigos. Y y pues como dice Arturo, son resultado
de que somos humanos, ¿no? Buscamos juntarnos, buscamos hacer conferencias locales, reuniones para alguna función en particular, y si deja de tener esa función, simplemente desaparece se forma otra, no pasa nada. Entonces, yo creo que pero sí es importante que revisemos dónde están nuestras grandes logias, dónde están teniendo presencia y hasta dónde queremos proyectarnos. Sería mi cierre, mi participación. Muchas gracias. Gracias, Omar. Muy amable. Hazael, por favor. Pues a mí me parece que el tema es muy interesante y coincido mucho con lo que Arturo y Omar han planteado en términos de que las conferencias pueden ser muy útiles, bien encausadas, pero también que las conferencias pueden ser un punto de desastre hacia la masonería de todo un país, ¿no? Precisamente creo que ahí la responsabilidad de los miembros de una conferencia o de una confederación, en el sentido de que se tomen en serio el papel que tienen y aprovechen las herramientas que hay ahí y que sirvan para integrarnos, ¿no? Creo que más allá de la utilidad administrativa, las confederaciones nos dan paso a una posibilidad de intercambio muy valiosa, ¿no? Y creo que más que usarse como carta política, como a veces se usa en el si estás aquí, tienes que ser amigo de todos mis amigos, hagan las cosas chuecas o no, pues más bien sirve como para ponernos de acuerdo en algunos fundamentos, en algunos proyectos o en algunas propuestas interesantes, ¿no? Creo yo que estaría buenísimo tener programas de instrucción revisada, ¿no? Me gustaba mucho, por ejemplo, la idea que tuvo cuando era presidente Ismael, que nos reunía en Zoom a miembros de muchos lados, ¿no? Continuando con esto que orgullosamente digo yo que inició Madrid de tener las conferencias de instrucción masónica, ¿no? Y creo yo que esos proyectos son muy valiosos. Recuerdo mucho que incluso llegamos a reunir a los jóvenes AGEF en Zoom a nivel representantes, pero había un esfuerzo que a mí me parecía importante. Y creo que esos son los proyectos que valen mucho la pena rescatar de las confederaciones sin hacerlas ni más ni menos de lo que son. ¿Y a qué me refiero con esto? Sin que creamos que el que está en la confederación es el líder máximo, supremo, que le presentaríamos a los aliens cuando vengan a invadirnos, pero tampoco creer que una confederación no sirve para nada, ¿no? Creo que puede generar proyectos si se encausa de manera adecuada y yo creo que esa es la invitación que quisiera hacerle a quienes nos escuchan. Si su gran logia pertenece a una confederación, instenla a que participe de manera activa, a que dé información sobre lo que se hace, generan de repente publicaciones, generan de repente información instructiva muy valiosa y no se comparte, ¿no? Creo yo que deberíamos de preocuparnos menos por hacer cartas a los reyes y decir, sí trabajamos, nos reunimos en un congreso e hicimos una carta que nadie va a leer porque a nadie le interesa lo que tenemos que decir bien poquitas personas a nivel población, ¿no? A nivel porcentual de la población, pero creo que hay otros proyectos que sí valen mucho la pena que se están dejando de lado y ahí es donde yo creo que podemos hacer una diferencia para empezar a acercarnos y más allá de lo irónico que creo que resultó el hecho de que justo uno de los entes que más desestabilización causó con sus propias decisiones alrededor de las confederaciones está atravesando, pues yo creo que tampoco tendríamos que confiarnos en creer que porque estemos en una confederación vamos a estar en la creme de la francmasonería, ¿no? Me parece que no tendríamos que confiarnos y más bien nuestra labor como masones es trabajar masonería y apegarnos a los criterios solo nos acerca a decir, bueno, si nosotros queremos decir que pertenecemos a una institución que trata de preservar cierto legado y cierto objetivo, por eso aceptamos estos criterios de reconocimiento o estas formas de trabajo para tratar de decir que más o menos enseñamos y o estudiamos lo mismo, pero que quienes no están no significa que sean malas personas, ni que sean diferentes, ni que no tengan pedigrí, ¿no? Simplemente tienen otra forma de agruparse, pero puede resultar muy benéfica. Y justo como mencionaban en ejemplos como Clipsas y demás, pues incluso dentro de este canon no típico de la regularidad, pues existen ejemplos de organizaciones muy bien elaboradas, muy distintas a reunirse en un garage con una lona y fingir que todo el mundo está en nuestra contra, pero nosotros hacemos todo bien y empezar a jugar, a coquetear para vender grados, ¿no? Entonces yo creo que vale mucho la pena que pongamos atención, que instemos a nuestros líderes y que como membresía nos volvamos activa. Pidamos acceso, creemos propuestas
y sigamos fomentando lo que yo creo que debería de ser el objetivo, muy a título personal, que es incidir de manera positiva en la formación de los masones del país y a nivel internacional. Con eso cerraría yo. Muchas gracias, Casael, por tan importantes palabras también. Recordando hace ratito, decían la primer intento de Gran Logia Nacional en Estados Unidos. En realidad la primera fue alrededor de 1780, cuando todavía eran 13 estados o colonias, y le ofrecieron en esos momentos ser gran maestro a George Washington, pero él declinó, no pudo. Ese fue el primer intento. Simplemente como dato histórico, en cuanto a lo que hemos platicado, mi mayor deseo, y yo pienso también cada uno de los que estamos presentes, que Valle de México, los hermanos puedan tener un buen camino, un buen desarrollo, que tomen los pasos que siguen con mayor sabiduría, sobre todo sus dirigentes, para bien de la masonería mexicana, la masonería latinoamericana y la masonería en general, ¿no? Son nuestros mejores deseos de verdad, porque sí tienen hermanos, gente muy valiosa dentro de su seno. Y en cuanto a lo de la conferencia y confederaciones, que ha sido el tema de este episodio de la Taberna del Pollo del Metate, yo pienso que se ha vertido información muy importante de aquí, de nuestros hermanos, Arturo Nicolai, un experto en el tema, mis respetos como siempre, y trae información de primera mano, porque él está involucrado dentro de la Conferencia de Grandes Maestros de Norteamérica, más puntualmente los grandes secretarios de Norteamérica, y también desde luego la Confederación de Grandes Logias de los Estados Unidos Mexicanos, y desde luego también valiosa información y comentarios muy importantes de Omar Chávez Treviño, y desde luego Hazael Sotelo, que nos acompañó. La parte medular de este programa para nosotros fue muy importante que llegara a tiempo para esta parte principal del episodio, ¿no? Y pues usted que nos está escuchando, viendo a través de YouTube, iBooks, Spotify o a lo mejor en Facebook, pues muchas gracias por su atención en este episodio. Les prometemos que haremos nuestro mejor esfuerzo para reunirnos lo más próximo y cercano posible. No sabemos si lo vamos a cumplir, pero haremos nuestro mejor esfuerzo. Un abrazo, Alberto Madrid, también. Gracias, aunque está de vacaciones por allá a Estambul, ya tiene meses. No lo hemos visto, pero está presente con nosotros siempre. Le mandamos un fuerte abrazo. Y a usted que nos escucha, muchas gracias. Hasta la Illuminati próxima. Arreos, patrocínanos. No. Acuérdate quién nos patrocinó ahora. Ah, sí, tenemos que agradecer eso, sí es Sí, cierto. Es más, Luisito. ¿saben qué? Permítanme poquito. Si quieres, Francisco, Posdata, pues haz el adelante. comercial. Lo que yo vengo ahorita. La bóveda masónica, pues le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por el patrocinio de los mandiles muy bellos. Y pues les mandamos un fuerte abrazo en este nuevo emprendimiento, bóveda masónica. El episodio anterior, de hecho, presentamos los mandiles que ahorita los tenemos a la mano, muy bellos. Y también déjenme mandar, aquí está, aquí los tenemos a la mano. Perfecto, ¿no? Pues increíbles, a mí me encantaron y muchas gracias a Bóveda Masónica. Fuerte abrazo. Y por cierto, tengo pendiente un saludo Yo, a, rato, ¿sí? adelante, adelante. Adelante, Miguel Ángel Lujano, un hermano de Zacatecas, muy asiduo. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, hermano, por vernos siempre. Te mandamos un fuerte abrazo y aquí estamos a la distancia. Adelante, Omar, los postdatas. Hablando de bóveda masónica, también recomendar, digo, ya nos extendimos, vamos a extenderlo más. De una Madrid, ahí te vez. toca más chamba. Este, encontré y recomiendo ampliamente, ay, ¿cómo quito esto? Ah, sí. Rituales, una editorial, Ediciones Oyincipatli, este, están publicando rituales antiguos mexicanos. Están, creo que tienen publicados las liturgias del Gran Oriente de Cuba y las Antillas. Están haciendo la tarea de publicar otros Transcribirlos. tipos. ¿Mande? Transcribirlos. Los Parece que rituales. sí, exactamente, escribirlos. Entonces, es un trabajo en proceso. La calidad, excelente, muy buenos libros, muy buenas liturgias. Muchos de estos ya están en internet, están en PDF, pero genuinamente es una calidad muy buena de tenerlo escrito.
Personalmente yo soy enemigo de cuando dicen tal libro y pum, lo pasan en PDF. Digo, no estoy siendo hipócrita, todos hemos tenido libros en PDF, el Duncans, etcétera, pero son libros que ya están fuera de circulación, ya son del dominio público. Sí. Pero hay editoriales, en este caso, Ojincipactli, Cajica, Masónica que viven de las publicaciones. Entonces, pues no sean gachos, cómprense su copia. Si luego quieren tener su PDF, tengan su PDF, pero compren una copia. Es dinero bien invertido y créanme que también algo que he notado es que a veces te llenas de PDFs y no los lees. Cuando los tienes en físico es cuando realmente te tomas la tarea de darles una leidita. Entonces, muy buen trabajo que se está haciendo y recomendado completamente. Aunque sean, en este caso son ediciones que están en PDF, son la Gran Logia, la Liturgia de Nuevo León de 1903 y la del Distrito Federal, pero van a seguir sacando publicaciones de rituales, entonces yo diría que hay que echarles la mano y valen la pena. Magnífica recomendación. ¡Golazo! ¿Algún otro postdata? Bueno, entonces ahora sí. Gracias por su atención. Ya nos habíamos despedido. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Perdón. Nos vemos antes de diciembre. Eso. Esperemos.